Haruki-san. ¿Lo recuerdas? Este gachatuber fue muy viral antes y también en plena pandemia, principalmente por subir vídeos random del estilo 24 horas, preguntas y retos, y sus últimos vídeos que tiene en su canal en oculto, son de una serie llamada Aprendiendo a Vivir. Con más de 100.000 suscriptores, él fue un gachatuber bastante exitoso. Pero, ya está retirado de esta comunidad por suerte, y es que este hombre arranca a ser cancelado de manera masiva porque estuvo relacionado no sé si pública o privadamente con Itzel, de Itshin Soguo de manera bastante negativa al final. Lo sabemos básicamente porque cuando hackearon el canal de las chicas el año pasado, todos nos enteramos de que fue Haruki quien se lo hackeó. Y luego de unas historias descargándose, Itzel confirma que fueron pareja y que estos dos terminaron. Pero a pesar de haber terminado, el man seguía muy obsesionado con ella, guardándose fotos de su ex y subiéndolas a una multicuenta de Instagram sin permiso de ella. Pudiendo considerar a esto como un delito, pero más allá de eso, la misma Itzel dijo en sus historias de Instagram que el Haruki decidió cortarle a ella hace 4 años, por lo que no se entiende el por qué su obsesión a día de hoy. Tal era la obsesión de Haruki con Itzel, que hasta le hackeaba el celular y muchas de sus redes sociales y número personal. Pero, en uno de esos tantos hackeos, Itzel junto con su manager pudieron descubrir que era él quien los hacía, porque hasta ese momento solo era una sospecha de quién podría haber sido. La sospecha pasó a ser certeza cuando pudieron rastrear el dispositivo de donde provenían estos hackeos, y descubrieron que venían desde Chile, de donde es oriundo Haruki-san, y literal, hasta le sacaron el IP y todo, y estaba confirmadísimo que era él. Uno de los hackeos mencionados, y el que se hizo público, consistió en que él decidió subir vídeos hentai al canal oficial de Itshin Soguo, y lograr que YouTube les borre el canal por contenido inapropiado. Aquí capturas de cuando él subía estas cosas. Itzel contaba en esta historia de Instagram, que llegó a pensar que Haruki podría no ser culpable de estos hackeos, y que podría haber sido alguien haciéndose pasar por Haruki o así, pero ya su IP le delataba, pero, esta teoría también se cae cuando luego de todas estas acusaciones, Haruki nunca salió a defenderse de nada de lo que se le acusaba, dicho por la misma Itzel. Esto del hackeo a su canal no lo es todo, también hizo más cosas turbias con ella, como filtrar su número de teléfono o publicarlo en páginas web, hackearle su Snapchat, o crearse nuevos números de teléfono para acosarla y llamarla todo el rato, pero aún así no daba su verdadera identidad. Por eso es que si esto fuera falso, él mismo hubiera salido a negarlo rotundamente en su momento por la gravedad que tiene hacer este tipo de cosas. Pero lamentablemente, esto de Itzel no lo es todo de lo que se le acusa a Haruki. Tiempo después de esta funa a Haruki por lo que había pasado con Itzel y todo eso, decidimos investigar más sobre este tipo, porque nos habían llegado comentarios negativos de él en determinados momentos random, con personas que conocemos un poco y sabemos que no mentirían sobre este tipo de cosas. Por eso, vamos a contarles unos casos que nos llegaron, algunos con nuestro relato porque las personas en cuestión no quieren ser expuestas, y algún otro con audios, para que vean las actitudes que tenía Haruki-san. Uno de estos problemas que nos anduvieron contando de él, fue que en su momento cuando tenía buen fandom y mucha gente le admiraba, por allá en 2020 o 2021, él tenía una chica de conocida, que empezó siendo fan de él pero que después se volvieron como que una especie de amigos y así, y esta misma chica le ayudaba con dibujos para su canal, pero que con el tiempo esta chica lo había cancelado porque ella le había pasado fotos íntimas a él, y luego él usaba estas fotos para chantajearla a ella y la amenazaba con que las iba a subir. La chica en su momento, antes de la pandemia le había funado por esto en Instagram y se encargó de que la gente se entere de todo y así fue, Haruki tuvo que alejarse de Instagram por un largo tiempo debido a estas acusaciones que le hizo la primera de las chicas de la que les vamos a mencionar. Y atada a esta misma experiencia con su ex amiga, en su momento nos escribió otra chica contándonos casi que lo mismo, que ella siendo una artista que conoció a Haruki y terminaron siendo amigos, pero más aún esta chica siendo menor de edad, 14 años, el Haruki le pedía que le dibujara a sus ex de gacha haciendo cosas fuera de tono. Y que después trataría de manipularla con un, era una broma amiga, no te pongas así. Esta chica también nos contaría que Haruki tenía más amigos artistas y dibujantes. Pero que en ese tiempo en el que lo funaron por así decirlo, se decía como que él se aprovechaba de estos amigos artistas que tenía para que les hicieran portadas para sus vídeos, diciendo él que estas personas eran buenas y se los hacían por amor al arte cuando en realidad no era así, y la mayoría de estas, eran comisiones que él nunca llegó a pagar.
Y ya para cuando creíamos que vimos todo lo que podíamos ver de este gachita, nos llega el nombre de otra persona muy cercana a Haruki en su momento que nos podría decir cosas interesantes sobre él, o que servirían justamente para este vídeo. Y no vamos a exponer ni nombrar quién es ella, pero nos dio permiso de mostrar algunos de sus audios en el que ella nos cuenta cómo eran las actitudes de Haruki-san. Ella fue amiga muy cercana de Haruki en esos momentos, a tal punto que llegó a enamorarse de él, sabiendo que este amor no era correspondido. Hay gente a la que él le hizo cosas muy gordas. Y claro. Pero a mí, hay veces que me hizo pasarla muy mal. Y nos sorprendió cuando nos dijo eso de que él, sabiendo que el amor no era correspondido, lo usaba a su favor. A su favor porque ella le decía siempre cosas lindas y siempre estaba atenta a lo que él diga o pida, y Haruki se hacía el que no sabía sobre los sentimientos que ella tenía para tenerla en esa posición de sumisión, podría decirse. Igualmente, ella admite que él no le chantajeó con fotos íntimas ni nada de eso, que lo suyo fue más una especie de maltrato sentimental por todo esto que les estamos contando. Sí que fui una víctima de violencia sentimental, o psicológica mejor dicho. Porque jugó muchísimo con mis sentimientos. Me trató como una basura cuando yo lo trataba como un rey. Pero de verdad que no puedo especificar mucho más, porque lo he borrado todo de mi cabeza y me hizo mucho daño. Y lo más increíble, es que gente que fue cercana a él en su momento, dice esto que ya lo pensábamos nosotros desde que empezamos a buscar la información de este vídeo, en este caso esta chica, describiendo a Haruki-san. Sinceramente, Haru es un chaval, depravado, que no respeta a las mujeres, que juega con los sentimientos de quien puede. No tiene ni pies ni cabeza, tiene algún problema probablemente psicológico. Y bueno, más cosas turbias rodeaban a este personaje que podríamos decirles sobre él, de esos momentos y con esas amistades que luego le terminaron funando y le agarraron mucho odio por todas estas cosas que contamos y demás que dan para otros vídeos. ¿Haruki saldrá a desmentir todo esto? Sería buenísimo que así fuera, y responda a todas las acusaciones que le han hecho en su momento. De hecho, unas disculpas no vendrían nada mal como para cerrar toda esa etapa turbia suya. Pero bueno gente, también quedará en ustedes el que creer sobre todo esto que les contamos. Personalmente nosotros nos lo creemos todo, porque no todos los días se inventan cosas al azar de cualquiera, y además que las personas con las que estuvimos hablando algunas las conocemos más que otras, y sabemos que sus relatos por lo menos son de experiencias que tuvieron y no inventaron cosas. Y sobre esto que veníamos investigando hace un par de meses, sentíamos que lo que debíamos hacer era contárselo a ustedes y no guardarlo. Si llegaste hasta acá, te agradecería un like al vídeo y que lo compartas, para que se enteren todo sobre este caso. Sin más que decir, los dejamos con la outro.